Ajá, contestó. La explicación de la salud, como nosotros vemos, es para nosotros algo integral, en especial la relación con la naturaleza. Tenemos que reconocernos que hay diferentes concepciones y visiones del mundo, diferente relación del hombre con la naturaleza, del hombre con el hombre, del hombre con la parte espiritual. Nosotros hemos venido junto con la naturaleza, conviviendo, conversando con el agua, conversando con las plantas, con los cerros, con los montes, con las quebradas, justamente buscando respuestas a ciertas situaciones de salud dentro de nuestras familias campesinas e indígenas. En la parte occidental lo que se ve más es algo muy dividido, muy fraccionado. O sea, ven el dolor de estómago o algún dolor, o sea, van por partes. Los conocimientos de la ciencia occidental muy bien, pero también hay conocimientos del mundo andino que puede perfectamente sistematizarse, que puede perfeccionarse, pero ahí están los resultados. La gente ha sabido garantizar su salud. Y nuestras madres los enseñan, o sea, a cuidar, a valorar a nuestras plantas, a qué horas coger, qué debemos hacer, a respetar a nuestras plantas, a tener amor a nuestras plantas, porque eso también nos ayuda a estar sanos. Chaypa sudachin, tukuy planta tami pero kuñukanchi pensamiento anga vivo mi kangi nishpa hapina kanchi. El sistema centralizado pensó y dirigió todos sus esfuerzos a una sociedad homogénea, y no es nuestro caso. Y las comunidades cada vez se iban cerrando en su medio y aumentaba mortalidad materna, mortalidad infantil, desconfianza de la gente. Había poca afluencia de personal, de población al hospital, a los centros de salud. No había confianza, no había credibilidad, no había buen trato, había mucho racismo. Bueno, en el hospital, como te decía hace un momento, el malaria ellos no curan, el espanto no te cura, o sea, no aceptan. Pero nosotros, nuestras comunidades, sí lo creen. Los agentes oficiales de la salud pública perseguían a los médicos indígenas, les prohibían ejercer su práctica médica. Cárcel mapa kachkanin. Cárcel mapa chu. El Estado ecuatoriano garantizaba apenas cerca de 50 personas, técnicos, médicos, enfermeras, choferes, administrativos, 50 personas para atender la salud de 40.000 personas. Mientras que del lado de la organización social tenemos 300 prestadores de salud, parteras, hierbateros, sobadores, yachaks. Mi padre, nuestras familias tienen conocimientos grandes para brindar al mundo entero la medicina, porque la selva es farmacia, la selva es un supermercado, la selva es una universidad, una escuela, un colegio. La selva es un templo, una iglesia.
Este es cañagre, es para inflamaciones. En Shuar se llama pat. ¿Esta planta es la misma de allá? Sí, la misma es ¿Cómo se llama? cunapi. Cunapi. ¿Y para qué sirve? Sirve como para picar de culebra. A veces cuando no se quitan las manchas también sirve. Ya. ¿Y contra el picado de la culebra, cómo le utiliza? Hay que sacarle la corteza. Se le saca la corteza, no se le raspa, se le da de tomar. Una agüita de la corteza. Sí, una agua. Lo hierve. Hay que sacarle zumo nomás un poquito. Yo trabajo con dos tipos de medicinas por cuanto en la zona en donde yo trabajé como médico rural no teníamos a la mano, no podíamos conseguir la medicina de farmacia. Entonces teníamos que utilizar la medicina natural, ¿no? Con los consejos, con las experiencias de algunas personas mayores que vivían en esa zona. Hicimos un estudio sobre todo con una planta medicinal que se llama la leche de higuero. Es un árbol grande, que se extrae la leche de este árbol y este es un gran antiparasitario. El resultado fue fantástico, fue excelente porque dijimos, bueno, no solamente es hacia cierto tipo de parásito como es en nuestra medicina occidental, sabemos que para parásitos grandes tenemos que dar un tipo de medicina, para los otros otro tipo de medicina, en cambio en este prácticamente fue como que le cogimos con la mano y le retiramos a todos los parásitos, fue 0 parásitos. La gente vive a tan grandes distancias y no hay tantas muertes, porque con estas patologías debería haber gran cantidad de muertes, pero no. El uso de la medicina tradicional dentro de sus costumbres hace que sea un gran beneficio y los niños prácticamente salen de sus problemas. Hay plantas netamente que son para bronquitis, por ejemplo, el jengibre para las amigdalitis, por ejemplo, por amigdalitis tampoco ya no van a venir acá. Problemas respiratorios, por ejemplo, una gripe que muy bien le sale con las plantas medicinales. Las mamás no quieren ir a los hospitales, prefieren venir acá a casa de salud porque aquí nosotros atendemos a la parturienta a lo que ella desea. Además tienen apoyo, no como en el hospital ahí botada en la camilla hasta que se dé por sí solo los pujos. Aquí como tenemos materiales naturales, entonces aquí preparan carahuasca, huamaxapa y de ahí palantapupu, todo eso preparan y ya está listo como para dar parto. Después del parto, la partera espera 2 o 3 minutos hasta que se baje la placenta, entonces a lo que no baja, pues ellos enseguida tienen sus maneras de hacer, como por ejemplo palantapupu, esta flor de plátano es muy importante para la placenta. Cuando no baja la placenta, se coge la cáscara, la flor de ese plátano, se le cocina o bien se le calienta, se le pone en el cordón del niño y enseguida baja la placenta. Tenemos nosotros las chacritas donde tenemos plantas medicinales sembrados y estamos manteniendo para que tenga más ánimo, más energía, pues entonces pues mantenemos nosotros a las plantitas. La señora que viene a coger, lo primero que tiene que hacer es despertarse a la plantita. Plantita, despierta, despierta, dame su poder, yo voy a coger tus hojitas para dar de tomar a una paciente, yo sé que tú eres bueno, todo eso explica y coge las hojitas, tal como manda la partera, entonces coge tantas hojas de cada plantita, entonces se lo lleva lo que es de hacer, porque si nosotros cogemos por coger, estamos desperdiciando nuestra medicina, pues entonces aquí lo cuidamos, lo cogemos con mucho cariño, lo que es de coger nomás. Ahora, ¿a dónde vemos como para sembrar plantitas medicinales? Ah, estoy pues ya puesto ya hasta las acheritas, todo traído. Eso es para... Hay que tomar cuando está con mucha pena, tristeza. También. Pero para riñones también. Para los diabéticos también. Para los diabéticos, la papa. Este se llama orégano. Aquí lo que quiero hacer crecer esas plantas medicinales así. Y ahora para ver si madura y vuelta bote pipa
huevos están para su cría. Entonces, yo que putin, arenish para chavisis para cachane, la doma, huasha si que tu yuma satirishka, chay kunata mantiana alish, huakin gunaka, paspira canchinish para bicha y maquita satin nin, nanan minin, chay nanan pi, naimata perruan shina sakiwan nin, ñakuti kay mashamupi, ñakuti kay pika alilla chali naguan chavisini, mantiani. Aproximadamente el 70 o 75% de nuestros campesinos, por ejemplo, en el tema de parto, lo hacemos en nuestra comunidad. Yo nací en comunidad con una partera, entonces el beneficio es en los costos, en la distancia. Por ejemplo, hay comunidades que están muy alejadas desde el páramo hasta salir al hospital. Cuando tú das a luz en tu comunidad, participa toda la familia, participa el esposo, los hijos, la abuela, la tía, y se tiene un calor humano ahí. La madre de familia en la casa es la primera médica de su familia. Es la persona que maneja muy bien, con un conocimiento ancestral, la medicina natural, las hierbas para el cólico, para el dolor de cabeza, para el parto, para el posparto. Entonces, es el elemento fundamental del sistema de medicina ancestral y obviamente su accionar es preventivo promocional. ¿Quieres aprender medicina, mijo? Sí. ¿Sí quieres aprender? Sí. Son fuertes, mijo. Este diseño sí es potente. Usted está estudiando ahora vas a adquirir buen conocimiento de medicina. Lo que tu papá te enseña. Este se llama caña agria. Yeah. Caña espiritual. Yeah. Y cuando usted chupas esta caña, la culebra nunca te va a morder. Sí. Papá, ¿y esta planta de qué es? Papá, ¿de qué es esta planta? Son hojas para la limpia espiritual. Son solamente para la limpia espiritual, el mal aire que dicen, ¿no? Yeah. Sí. Este es guando. Yeah. Entonces, esto se toma ¿La hoja? No, el tallo. ¿El tallo? Sí. El tallo se toma y ves visiones. Ya. Esta flor nunca debes tomar. Nunca. Nunca debes tomar porque esta flor te puede hacer loco. Mi mamá era sabiduría, mi papá es sabiduría. Mi mamá sabía curar como pajuyo, cualquier enfermedad. Y también para dar parto, qué hay que hacer tomar, con qué hay que sobar, cómo hay que posicionar para dar luz. Todo lo que sé yo, quería antes de morir hacer conocer todo eso para los hijos, para que no olviden. Quería formar casa de salud. Antes que estoy en tumba, quiero que así inscrito, así publicado todos los países, que conocen todo. Y ahí mi sueño es como sembrado y hasta florecer.
Kaka yachajurkani chay ñukata unguchik pastira mama yachachiwar. Pay mayur mama chay mama cuidado kambas me yachajunakanki. Kaypi kusa uyakun. Kambas me yachajunakanki. Kanllata a veces agutaka madrugutaka hapinki bichayman. Chayka kusataka chakimanta hapishpa chapi siwayninki. Chaymanta kanllata watarinki dinuka kusa watachun nirkami. Entonces, bueno, ñuka wañushami ña na ushanichu, ungushkami kani na ushanichu purita. Ñukataka pantiunmanta na apamunkichu, yachajunki kashnami ruana, kayakuguta upianki, y china de repente maypa pipa rugakpika kayakuguta karanki nishpa yachachiwarka. Nosotros somos más prácticos que teóricos y lo que nos ha faltado es ser un poco, como tú decías, guardar, recoger todos los conocimientos y escribir. Entonces, con este proyecto lo que nosotros también queremos es recoger todos esos conocimientos de las diversas parteras, voluntarias y compañeros mayores de las comunidades. El reconocimiento de la medicina ancestral es tan necesario y por ello inclusive empezamos con la capacitación y el licenciamiento de las parteras, es decir, hay una universidad en el norte del país que tuvo la valentía también de decir vamos a reconocer los conocimientos de las parteras y oficialmente hoy tienen un carnet y un reconocimiento. Son procesos que hemos vivido y que indudablemente se salen de cualquier esquema que normalmente tienen. Un pueblo indígena demanda que el Estado le dé recursos para solamente sobrevivir en su dinámica. Nosotros creemos que hay que articular, que hay que sumar esfuerzos y no estar manejando como cosas paralelas, como cosas separadas. Yo pienso que hay cómo tender puentes para poder tener un solo modelo de salud familiar y comunitaria como la que nosotros estamos impulsando. Y ojo que no hemos dicho incorporar, adicionar, fusionar. Es la articulación. Mire, articular quiere decir que dos partes de un mismo cuerpo, conservando su identidad, permiten trabajar y hacer movimientos mayores. Esa es la propuesta con la medicina ancestral. Que ellos conserven su cosmovisión, su identidad, y nosotros la nuestra, pero que esta articulación de estos dos sistemas permitan mejorar la calidad de vida, los servicios de salud para toda la comunidad y el pueblo cotacacheño. Yo empiezo mis funciones como alcalde, el primer alcalde indígena en Cotacachi, en el Ecuador, y desde el 11 de septiembre del año 96 hicimos una gran convocatoria a la población, a la comunidad, para discutir sobre los diferentes problemas, pero especialmente sobre las potencialidades que tenemos todos los actores. Cómo ser protagonistas y sujetos del cambio, pero sin esperar que venga el ministro o vengan técnicos de la capital, sino cómo construir un modelo propio, un modelo cotacacheño, como le bautizamos. Y desde el año 96 hasta el 2002, efectivamente, habíamos hecho un diagnóstico de la salud cantonal, habíamos logrado una coordinación interinstitucional, algo que no existía. En ese sentido, se avanzó en estos 6 años, preparando las bases técnicas, jurídicas, organizativas, para poder demandar al final, en base a la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, que se entregue la responsabilidad del manejo y la gerencia y administración de la salud al municipio de Cotacachi junto al Consejo Intersectorial de Salud.
todavía no se ha perdido esas prácticas, a pesar de que hace mucho tiempo no les permitían trabajar a las parteras, a los yachaks, pero ahora como que había una apertura en ese proceso. Entonces eso es lo que nosotros queremos lograr, fortalecer esta situación. Se ha logrado desarrollar un proceso de capacitación de las parteras de identificación de las enfermedades. Por ejemplo, si una persona viene con sangrado, ¿no?, en la etapa de gestación, ellas saben perfectamente que esos casos tienen que ser transferidos al hospital de Cotacachi, ¿no? Hay casos de personas que vienen con enfermedades que ellas dicen son enfermedades de Dios o son enfermedades que requieren operaciones, ellos no intervienen en ese tipo de enfermedades. Pero sí existen otro tipo de enfermedades que se les reconoce como las enfermedades de la calle, las enfermedades como el mal aire, el mal de ojo, que te genera dolores corporales, dolores de cabeza y malestares que muchas veces la medicina no te puede curar. Entonces tú puedes ir al hospital y te dan los medicamentos y no funcionan eso. Entonces la idea es que los médicos puedan identificar también esos elementos, esos símbolos que implican una enfermedad de la calle y puedan referirla a una partera, a un yachak, que realmente son los que sí te pueden curar porque son problemas ya de energías negativas que has tenido y te están afectando a la salud. Con este relacionamiento de respeto mutuo hemos logrado bajar mortalidad. Songge tinmyong unpati tinmyong mikar timya ningzuk hungi trochat Más relajado. Claro. Más tranquilo. Ya, gracias. Bueno, al momento nosotros nos encontramos construyendo un centro médico mixto. En la parte baja van a funcionar 2 consultorios médicos para la medicina occidental y un consultorio para un chamán y una farmacia verde. En la parte superior está diseñado para la construcción de salas de hospitalización como también de albergue para alguna gente indígena que viene detrás de la cordillera y no puede regresarse. Nosotros, tomando conciencia de todo eso, hemos aceptado que los chamanes vengan acá a hacer las curaciones, vengan a hacer sus limpiezas, hacen sus rituales. Es nuestro interés el tener acá, ¿no?, tener una farmacia verde, en donde tengamos todos estos productos al alcance de la gente. Sería importante incluso tener, pues, no, contar el hospital con un huerto de plantas medicinales. Si ahora están robando oro negro, mañana nos robarán el oro verde, que es la biogenética, la esencia de árboles y medicina. Muchas cosas se mantienen en la memoria de nuestras compañeras y compañeros vinculados a la salud. Es el momento de escribir, sistematizar, inclusive patentarlas, porque no olvidemos cómo las transnacionales estadounidenses especialmente se han beneficiado de los conocimientos milenarios de nuestros pueblos ancestrales, llegando al colmo de patentar plantas sagradas, plantas medicinales que han sido utilizadas por siglos por nuestras comunidades. No debemos descuidarnos y poder desarrollar también a nivel local una estrategia de cuidado y control de nuestros conocimientos y nuestros recursos vinculados a la medicina y a la salud en general, en función de guardar nuestro patrimonio y utilizarlo para
la salud de nuestras compañeras y compañeros.